Los New York Knicks no quieren perder a Julius Randle por las finanzas, por la economía. Ya han cerrado el trato con Brunson. Las conversaciones con Bridges, que puede renovar su contrato el 1 de octubre, se realizarán más adelante. E irónicamente, la oferta más grande que los Knicks pueden hacerle es la misma que la que le hicieron a Jalen Brunson. Pero antes de hablar de Bridges, hay que resolver la situación de Julius Randle. Antes de ir con el vídeo, reventa el botón de like, suscribiros. Vamos cada vez más cerca, vamos llegando a esos 40.000 suscriptores y sin vuestra ayuda es imposible. Así que like y subscribe, my boys. New York Knicks, situación de Julius Randle. Los New York Knicks podrían embarcarse en un verano marcado por las extensiones de contrato, por las renovaciones. Jalen Brunson acaba de firmar uno, le sigue su entrenador Tom Thibodeau y el nuevo gran hombre que se ha sumado al equipo, Michael Bridges, puede añadir años a su contrato en octubre. Y hay una persona más que mencionar y no podemos olvidar, es el gran protagonista de este vídeo, Julius Randle. Es elegible ahora mismo, porque ya ha pasado el sábado, para firmar una extensión. El nuevo acuerdo podría pagarle hasta 181 millones y medio de dólares por hasta 4 temporadas, pero a diferencia de Brunson y Thibodeau, esta situación no es tan simple. Brunson aceptó todo lo que se le permitió en una extensión, pero aún así ganará mucho menos que su valor de mercado, una decisión obvia para los Knicks. Renovar el contrato de Thibodeau, que está entrando en el último año de su contrato, también era un hecho, después de que el entrenador ayudó a Nueva York a su tercera aparición en playoffs en 4 temporadas. Esto hay que destacarlo, o sea, era evidente, el trabajo de Tom Thibodeau es notorio, se ve, se palpa, el equipo de los New York Knicks está logrando ilusionar como hace años que no ilusionaba. Y me atrevería a decir hasta la época de Carmelo Anthony. Fijaros si ha llovido, estamos hablando de 2012, 2013, Tom Thibodeau lo está haciendo muy bien, incluso es más. En playoffs no es que esté el equipo tan quemado como por ejemplo aquellos Chicago Bulls de Derrick Rose, Joakim Noah, Carlos Boozer, donde pues bueno, Tom Thibodeau siempre utilizaba los mismos, donde siempre era más que conservador y donde siempre se apoyaba más en el quinteto titular que en el banquillo, por ejemplo. Con Randle hay más que discutir y este es el problema. Este verano se ha hablado mucho de Julius Randle, preguntándose si encajaría perfectamente en un roster repleto de jugadores dinámicos con mentalidad defensiva y un base más que anotador, y una pequeña muestra de partidos señala a Randle como esencial, como capital. El grupo tuvo un récord de 12-2 con el Yuya Anunoby la temporada pasada. La racha terminó cuando Julius Randle se dislocó el hombro a finales de enero y no ha vuelto a jugar desde entonces. Julius, que puede convertirse en agente libre en 2025, no fue un simple espectador durante esa racha positiva. Creó triples, movió el balón tan bien como siempre, todo mientras actuaba como anotador secundario, como segunda espada después de Jalen Brunson, y su desempeño fue lo suficientemente bueno como para ganarse su tercera nominación al All-Star Game en 4 temporadas. Pero independientemente de si los Knicks consideran a Randle pues bueno, como capital importante, indispensable o algo intermedio, una extensión inflada podría ser perjudicial para las finanzas a largo plazo del equipo y por lo tanto para su capacidad de presentar un contender regular, consistente. Esto significa que darle una extensión a Randle vale la pena solo si, como Brunson, está dispuesto a aceptar menos. Mucho menos. Veréis, hace apenas 3 años, cuando extendió su contrato con los Knicks por 4 años y 117 millones de dólares, Randle optó por la seguridad en lugar de la posibilidad de ganar más dinero en la agencia libre. Esta vez, si tuviera que esperar hasta que su contrato actual expire, no tendría la misma seguridad de conseguir un contrato máximo como, por ejemplo, Brunson habría tenido si no hubiera extendido en julio. Como Randle lleva más de 10 temporadas en la NBA, su salario máximo en la agencia libre comenzaría en el 35% del tope salarial, lo que equivaldría a un contrato de 5 temporadas por 313 millones de dólares. El de Brunson habría sido del 30%, y además de eso, solo por razones de baloncesto, esos salarios máximos gigantes están reservados para los Jason Tatum y Giannis Antetokounmpo del mundo. A pesar de su impresionante currículum, Julius Randle no está entre ese tipo de jugador, no es una grandísima estrella de la NBA como Giannis o como Jason Tatum, ni siquiera es la gran estrella de los New York Knicks. Por lo tanto, una extensión para Randle no significaría dejar dinero sobre la mesa como sucedió con Brunson, pero incluso la cifra más alta que los Knicks podrían ofrecer en una extensión, 181 millones y medio de dólares en total, con un salario inicial de 40 millones y medio en 2025-2026, podría ser difícil de digerir para la franquicia. Y ahí es donde
dónde radica el problema. A menos que Julius Randle, que tiene ya 29 años, esté dispuesto a aceptar un descuento sustancial, es difícil llegar a un acuerdo que tenga sentido para ambas partes. Que Brunson aceptara menos, firmando una extensión de contrato por 4 años y 156 millones y medio de dólares en lugar de esperar hasta la agencia libre de 2025, donde podría haber renovado con un contrato de 5 temporadas y 269.1 millones de dólares, fue significativo no porque metió facturas adicionales en el bolsillo de James Dolan, sino por la flexibilidad que le dio al equipo. Si los Knicks no son lo suficientemente buenos, o incluso si lo son y quieren mejorar aún más, ahora pueden reforzar su roster. Como el salario de Brunson es tan bajo, lo que al final empantana la nómina general del equipo, pueden usar excepciones para fichar jugadores o hacer ciertos cambios que de otra manera no podrían hacer. Las franquicias de la NBA están horrorizadas de superar el segundo delantal, ese segundo límite económico que ha impuesto como nueva normativa la NBA. Pensar que equipos como Lakers no quieren mover prácticamente nada y de hecho no se han movido precisamente por esto. No quieren superar este nuevo límite, porque si lo supera cualquier franquicia que lo haga va a tener más que imposible el hecho de formar un equipo contender, lo va a tener muy complicado, se va a poner todo muy cuesta arriba y es lo que las franquicias de la NBA, repito, quieren evitar a toda costa. Ya no se trata solo de dólares en impuesto de lujo, un equipo por encima de la segunda línea no puede hacer la mayoría de los tipos de traspasos ni ejecutar la mayoría de los tipos de fichajes de agentes libres que se suelen hacer. Las selecciones del draft se ven afectadas, el descuento de Brunson mantiene a los Knicks por debajo de la segunda línea en el futuro previsible, especialmente durante el primer año, 2025-2026, cuando entra en vigencia la extensión. Los Knicks no pueden desperdiciar el regalo que les ha dado Brunson, ni mucho menos. No pueden superar la segunda división esta próxima temporada y permanecer por debajo de ella en 2025-2026, cuando Bridges esté en el último año de un contrato favorable para el equipo, es una obligación, no una posibilidad. Y esto nos lleva de nuevo a Julius Randle. Nueva York ya tiene 9 jugadores bajo contrato en 2025-2026, 2 rookies actuales como por ejemplo Dadiet y Kolek y 7 de los jugadores en sus 8 mejores. Randle es el que tiene un estatus incierto. Contando solo a esos 9 jugadores, los Knicks todavía están a unos 54 millones de dólares por debajo de la segunda plataforma en la 25-26. Pero si le dieran a Julius Randle todo lo que pudieran en una extensión, que comenzaría en esta temporada, quedarían a 13 millones de dólares de la segunda plataforma de 25-26 con solo 10 jugadores bajo contrato. Y esto está demasiado cerca. De repente los Knicks correrían el riesgo de superar el temido segundo delantal o podrían no poder usar los recursos que de otro modo tendrían a su disposición, como por ejemplo la excepción de nivel medio o la oportunidad de contratar candidatos a buyout, porque están demasiado cerca de este umbral. Esto significa que Julius Randle podría tener que aceptar mucho menos de 40 millones y medio en su salario inicial para convencer a los Knicks de que le den un nuevo contrato este mismo verano. Por lo tanto, ¿por qué un jugador de 29 años que ha sido seleccionado en 3 ocasiones para el All-Star Game debería dar tanto a cambio? Según se informa, los Cleveland Cavaliers y Jarrett Allen acaban de llegar a un acuerdo para extender su contrato que le pagará al ex All-Star un poco más de 30 millones de dólares anuales. Julius Randle pertenece a una categoría superior. Jalen Brunson aceptó un contrato menor al máximo, pero también aceptó lo máximo que pudo en una extensión. Desde la perspectiva de Julius Randle, ¿por qué no debería recibir el mismo trato? ¿Me entendéis por dónde voy? Tal vez haya un compromiso que ayude a los Knicks en la 25-26, pero puede también que le permita a Julius Randle recibir su salario. La temporada en la que las finanzas de los Knicks se desplomarán será la 26-27. Ese sería el primer año de un nuevo contrato de Bridges, incluso si el exalumno de Villanova aceptara un descuento en una extensión como lo hizo Jalen Brunson. Los Knicks tendrían 3 jugadores sin incluir a Julius Randle, ganando más de 34 millones de dólares esa temporada. Si de todos modos estaban destinados a superar la segunda división en la 26-27, tal vez harían concesiones el año anterior con el reconocimiento de que los salarios se dispararían más adelante. Y una forma de lograrlo sería firmar una extensión de contrato con Randle que incluya la opción de jugador en la 25-26. Randle podría elegir la opción de 30,9 millones de dólares y luego extender esa cifra con un nuevo contrato que podría extender hasta por 3 temporadas y comenzar con un salario de hasta 43,3 millones de dólares para la 26-27. Y ese poco menos en la temporada de opciones de jugador podría hacer maravillas para los Knicks. Si añadimos la opción de jugador de Randle a su nómina para la 25-26, los Knicks se encuentran en una posición financiera fabulosa. Si añadimos la opción de jugador a Julius Randle a su nómina para la 25-26,
los Knicks se encontrarían en una posición financiera fabulosa. Tendrían a todos sus 8 mejores jugadores actuales, más esos 2 rookies bajo contrato, y aún estarían 21 millones y medio de dólares por debajo de la segunda línea. Estarían 9 millones y medio de dólares por debajo de la primera. Esto es fabuloso, sería mejor dicho fabuloso para el equipo del Madison Square Garden. Pensar que este es un equipo con ambiciones de campeonato, lo estamos viendo, al final han traspasado por Michael Bridges y han querido formar o juntar a los componentes de aquel equipo legendario de Villanova porque los Knicks, con Tom Thibodeau al mando desde el banquillo, quieren ganar un anillo que no ganan desde los 70. Por eso no hay indicios de que los Knicks quieran traspasar a su ala pívot titular. Vieron lo que sucedió después de la llegada de Anunoby en enero, cuando el grupo logró una racha de 12 victorias y 2 derrotas que incluyó aniquilaciones de los saludables Philadelphia 76ers, Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves. Vieron a Julius Randle jugar el mejor baloncesto con el pase como prioridad que había hecho desde que llegó a los Knicks. Entienden que Brunson necesita otra fuente de creación de tiros a su lado y el base no puede llevar el ataque por sí solo, especialmente cuando las defensas de playoffs se centran en él tanto en mayo como en junio. Pero volviendo al tema de ser contender o no serlo, los Knicks quieren serlo. Estamos hablando de una franquicia que está intentando hacer lo que sea para llegar a tocar la cima de la NBA, para coronarse como campeón de la liga, que es algo que no pasaba desde los años 70, como digo. Si tú quieres hacer esto, te tienes que fijar en las mejores franquicias y lo que están haciendo. ¿Qué es lo que hacen? Están asegurando su futuro con extensiones que favorezcan al equipo. En los últimos meses, un rival directo de los Knicks, tanto de división como de conferencia, y que es el campeón defensor esta temporada que se nos viene de la NBA, los Boston Celtics, han extendido los contratos de Jason Tatum, de Derrick White, de Drew Holiday y de Sam Hauser. En temporadas anteriores les han dado contratos favorables a Kristaps Porzingis, Robert Williams III, Peyton Pritchard y otros. Algunos de esos contratos funcionan bien de maneras obvias, mantener a Al Horford por lo menos de la excepción de nivel medio fue un gran golpe, y otros, pues bueno, son algo desastrosos. Añadir un año extra al contrato de Josh Richardson no parecía mucho hasta que les dio a los Celtics el salario para canjear a Richardson a cambio de White, un traspaso que los ayudó a conseguir un anillo. Los Knicks están intentando hacer lo mismo, y es lo que os he comentado al principio del vídeo. Han cerrado el trato con Brunson, las conversaciones con Bridges, que puede renovar su contrato el 1 de octubre, se realizarán más adelante, e irónicamente la oferta más grande que los Knicks pueden hacerle es la misma que la que le hicieron a Jalen Brunson. Pero antes de hablar de Bridges, deben de resolver la situación de su segunda espada, de Julius Randle. Podrían llegar a un acuerdo rápidamente, volver a revisar las conversaciones en la fecha límite de cambios o llevar las negociaciones a la agencia libre dentro de una temporada. En todo momento, los Knicks mantendrán dos principios, dos objetivos. No quieren negar la flexibilidad que les ha dado la extensión de Jalen Brunson, que tanto ha ayudado su jugador estrella, pero tampoco quieren perder a Julius Randle simplemente por la economía, por el dinero, por las finanzas. Vosotros, si fueseis los Knicks, ¿qué haríais con Julius Randle? ¿Le renovaríais? Si es así, ¿por cuánto? ¿Buscaríais un traspaso a riesgo de dejar de ser contenders porque no dejas de perder a tu segunda espada? Lo que penséis, lo que opinéis, todito por aquí, reventar el botón de like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Somos boys.